Vamos a hacer una relajación, predisponiéndonos para el trabajo del día. Vamos a ir sentándonos en una posición cómoda, los pies apoyados en el suelo, las piernas relajadas. Vamos eliminando tensión innecesaria en el cuerpo. Espalda la mantenemos lo más recta que podamos, relajamos hombros, mentón paralelo al piso, aflojamos las tensiones en el rostro, cuero cabelludo. Sentimos el cuerpo relajado. Nos quedamos en espera como testigos. Quien la palabra del Maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, y la luz oculta atento cele entre el fragor de la terrena lucha. Del Maestro atisbe la señal más leve sobre el inquieto y mundanal gentío, y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre el rugiente griterío. Gracias. Bueno, entonces, para reconectar la secuencia, me gusta tomar el sutra que estábamos por estudiar, ¿verdad? Que no era un sutra aislado, sino una secuencia de 3 sutras. El 2.12 del Yoga Sutra de Patanjali dice: el depósito de karmas que tienen sus raíces en las kleshas aporta toda clase de experiencias en esta vida y en las futuras. El 13 lo dice: mientras la raíz tenga vida, ha de madurar y producir existencias de diferentes clases, longitud y calidad. Y el 14 lo agrega la consecuencia: los frutos son de gozo o de dolor, según sean causados por la virtud o por el vicio. Entonces, este último es la plena expresión de la ley del karma, o llamada también de compensación, justicia o armonía, que corresponde a la ley de acción y reacción de los científicos, a veces también llamada de causa y efecto, porque primero sembramos y después lo cosechamos, así como dice la escritura cristiana en Gálatas 6:7. Eso, según Blavatsky en la clave de la teosofía, es lo más importante a enseñar a las masas humanas.
porque de ahí se empieza a percibir la necesidad de un discernimiento sobre lo que se está haciendo, porque hay una consecuencia de lo que se sembró. Acá no sé cuáles son las palabras, pero a mí me parece que si uno sembra un cactus, él no va a cosechar la fruición de una manzana, y tampoco al revés, porque hay una ley que conecta la naturaleza de la semilla con el fruto que se va a cosechar, la fruición que va a llegar. Entonces, aún así, Patanjali, como ya hemos visto también, lo dije, para el que ha desarrollado el discernimiento. No sé si es coincidencia o no, pero los tres anteriores nos obligan a desarrollar el discernimiento, ¿verdad? Porque si no estoy a discernir lo que estoy sembrando, después voy a tener arrepentimiento por la cosecha. Y que la primera cosa que uno tiene que aprender es lo que vas a comer. Porque si ya lo que ha elegido para comer, para eso no utilizó el discernimiento, los efectos corporales, si la comida no está bien o ya está ultrapasada de su validad, es inolvidable en sus efectos, ¿verdad? Entonces uno aprende por la experiencia a tener un cierto discernimiento en la dieta y reglas de higiene. Pero sí vamos a decir que la vida espiritual es también una dieta y una higiene emocional y mental, sino de la conducta. Porque hay una relación de causa y efecto. Y al 15 él dice, para él que ha desarrollado el discernimiento, todo es aflicción debido a los dolores que resultan del cambio y la ansiedad y las tendencias, quiere decir parinamatapas y samskara, tendencia al hábito, y como también debido a los conflictos entre el funcionamiento de la guna y las modificaciones mentales, serían los vrichis. Entonces, el concepto más complejo de guna, vrichi, viroda, la interacción que no es fácil entre estos dos elementos o componentes, mejor diciendo, que ya también hemos mirado estos días. ¿Verdad que en este Sutra 2.15 hemos estudiado que podría parecer un pesimismo, pero en verdad que es solo para aquel? Muchas gracias. Se puede poner ya un poco, porque después, sí, ahí ya se encuentra la temperatura. Gracias. Muchas gracias. Y entonces ya tenemos una concepción que no es para ser pesimista, sino que del punto de vista del que ha conocido los estados superiores de conciencia, y quiere decir despertado, desarrollado este discernimiento, entonces es que parece una miseria.
Y por lo tanto, es un punto de vista relativo a quien ha conocido, por ejemplo, el nirvana o estados superiores. Entonces, los inferiores se quedan un poco atractivos. Y por eso él se queda desapegado naturalmente de la mundanalidad que esclaviza a la mayoría de las personas. ¿Verdad? Y tanto no es para ser tomado de una manera pesimista que el siguiente, que el 2:16, lo dice: la aflicción que aún no ha llegado puede y debe ser evitada. Quiere decir, hay una puerta de salida. Es distinto de esta obra tan conocida ahí en Occidente, del ser y del nada. No es una visión existencialista que no tiene salida. Es una filosofía práctica que te impulsiona a practicar el yoga como camino a la liberación. Es un sendero de liberación, o se lo quieren, como hemos tomado en nuestro título, un sendero de regeneración, de nacer de nuevo para un mundo superior, en el cielo, en la liberación de las funciones que nos prenden a la tierra. Entonces, esto es el link, es la conexión entre un simple abordaje del karma y de la reencarnación en estos, vamos a decir, sutras más preliminares, y los que siguen como la liberación del Purusha en relación a Prakriti, porque al 17 lo dice: la causa de lo que debe evitarse es la asociación del conocedor con el conocido, o la traducción más literal sería el vidente con el visto, porque es verdad que el observador es un punto de vista. Entonces, él es llamado drishti en comparación al drashta, que es lo visto, que sería, algunos lo quieren traducir solo como Purusha y Prakriti, y sería entonces el espíritu y la materia, o la naturaleza material. Pero creo, por incluso meditar en el comentario muy hondo del Dr. Tiny, que la línea que separa lo que es objetivo y lo que es subjetivo para el que está en el sendero y lo lea, está en una posición móvil. Lo que hoy es para nosotros objetivo es la materia física, y nos parece a veces que la emoción y el pensamiento somos nosotros, porque aún la línea no ha llegado ahí. Cuando la línea avanza un paso, ya el emocional es turbulencia, pero el ideal mental parece no estar en este nivel y ser nosotros. Entonces nos identificamos más con el ideal y empezamos a ser menos identificados con los deseos. Pero aún cuando da esta línea más un paso, el objetivo es incluso el pensamiento y los ideales, y el subjetivo pasa a ser el Purusha mismo. Entonces, solamente cuando la línea toma el estadio 3, si voy a decir, o tal vez el 5, si tomamos por el sendero que es nuestro próximo tema de mañana, las iniciaciones,
que es un sendero de liberación progresivo. Entonces, esta línea, yo creo que por eso acá Patanjali no pone como siendo de inmediato el Purusha y el Prakriti, sino lo complica un poco más, lo llama el Drishti y el Drashta. O sea, el vidente y lo visto, porque esa línea no es tan permanente o fija, sino que es móvil, en cuanto que la línea final de Prakriti y Purusha, eso es más rígida o final en su estadio de liberación, cuando el discernimiento alcanza este nivel de percepción, que es el Dharma Mega Samadhi, o cruzar la última nube, se dice, porque mega quiere decir nube. Entonces hay esta experiencia por analogía de uno estar en la lluvia, como es muy común en San Pablo, Brasil, y entrar en un aeroplano, un avión, y si hay condiciones mínimas te autorizan el despliegue, pero llega a una altitud que uno cruza el nube y va a ver una mirada del sol que ahí no se pone o está libre de la lluvia. Esa es la idea de Patanjali por analogía con la liberación. Es encontrar un mundo en que el sol nunca se pone o la luz nunca se apaga, como le gusta a Krishnamurti. Entonces es la primera y última libertad, ¿verdad? Porque aquello, cuando se da este paso, ya todo está conquistado. No hay más allá, porque se llegó al centro. Es un estadio ahí que se establece como irreversible, aunque se puede experimentarlo parcialmente en el llamado Nirbija Samadhi, que lo anticipa y que está relacionado a la cuarta iniciación por la tradición mística y esotérica, aunque ya estoy me anticipando entonces del tema de mañana. Pero ¿qué pasa? Es que uno ya es capaz de conocer al nirvana, pero no de mantenerse en él. Entonces tiene un estadio aún de recaídas y por supuesto puede creer que ya es un Buda, pero todavía no lo es. ¿Y por qué? Ahí está. Y para eso no puede tener más karmas. Sí, entonces porque todavía hay karmas, samskaras y vasanas sutiles, hay aún algunos hábitos y aún algunos deseos que sean sutiles, ha experimentado el más allá, pero todavía no consigue mantenerse. Entonces el arhat, el que ha obtenido un nivel tan elevado, pero todavía no es un maestro completo, él sabe de lo que habla porque ha conocido, pero todavía hay resquicios, residuos, y por eso mira que esta cuestión del depósito de los karmas, el karma shaya, como lo designa Patanjali, que se fue traducido en otras tradiciones, como la Vedanta, como Karana Sharira, y que literalmente quiere decir el cuerpo, Sharira, de la causa, que es Karana, causa de la reencarnación. Entonces, en cuanto hay residuo
En el cuerpo causal se dice que ahí por la tercera iniciación hay que destruir el cuerpo causal. ¿Ya han leído alguna cosa así? Todavía si hay algún residuo, no se puede establecer más allá de las nubes de la manifestación. Aún hay algún nivel de obnubilamiento, que es una forma sutilizada de yo. Solamente que cuando todo el yo es eliminado de su capacidad de restablecerse, o sea, asmita y avidya, la egoidad y la ignorancia, fueran resueltos en su fuente, es que el hombre está verdaderamente liberado. Entonces hay una conexión lógica entre los sutras, porque hemos dicho acá al principio que la palabra sutra quiere decir hilo, está subentendiendo un hilo invisible que tenemos que percorrer entre las perlas del collar, y que más tarde la palabra sutra adquirió el significado más de la perla, ¿verdad? Que cada una de las líneas. Pero lo que se necesita encontrar es el hilo invisible, que solo la inteligencia espiritual o buddhi puede en verdad encontrar. Que intus legeria, leer más de lo que está escrito en las líneas. Inteligencia en la origen de la palabra quiere decir ver más de lo que es leíble. Es alguna cosa como un understand, es como una comprensión más que como un intelecto que repite la métrica de las sutras. Y entonces es un doctor, conoce de memoria toda la métrica de las sutras y la repite, pero eso un papagayo muy brasileño puede hacerlo. Es la expresión de Brasil, un papagayo. Ahora, ya encontrar el hilo invisible, eso se puede tomar toda una vida de meditación en estos 196 sutras. Y estamos aquí proponiendo, ¿verdad?, una introducción, si hay alguien que todavía no había leído la ciencia de la yoga del Dr. Taimini o su versión especial por la Federación Teosófica Interamericana, que es la ciencia de la yoga, por supuesto del mismo autor, Dr. Taimini, pero entonces de traducción del honorable obispo don Walter Ballestero de Colombia, que tenga ahí, a cosechar las luces que ha sembrado en su vida, y por lo tanto estamos acá intentando estimular un camino de autoconocimiento, por supuesto, pero orientado por la experiencia de los yogis anteriores. Yo creo que se acelera un proceso que, dejado a uno mismo, podría tomar más miles de años. Entonces, si tenemos una línea de sutras que son la síntesis de la experiencia de toda la tradición del yoga, incluso anterior a Patanjali, que era una tradición oral, y lo utilizamos no en una manera dogmática o fanática, sino reflexiva y meditativa, entonces me parece libertadora esta
posibilidad de olhar un camino o un sendero del yoga o de su filosofía, que aquí se llama, una parte es la filosofía de los kleshas, que toma como del Sutra 2.3 al Sutra 2.28. Una parte importante para darnos una directriz, una dirección y también impulso para que no nos decepcionemos por los obstáculos que ya están también enumerados por Patanjali, porque uno al obstáculo, no estoy pronto, no, eso no es para mí, y lo deja todo, give up, lo abandona, y no es así, que es una perseverancia. Entonces, si me permiten retomar, ¿por qué la reencarnación y el karma aún es importante para el yogi? Quiero decir, su conocimiento del mecanismo. No tanto a mí me parece solamente porque se va a cosechar lo que siembra de un punto de vista negativo, sino que se construye como una ciencia, se orienta lo que se va a sembrar para que se coseche lo esperado en el camino del yoga. Entonces, es una ciencia porque hay un método de orientación de una sembradura que no es, vamos a decir, casual. ¿Qué es una ciencia, verdad? Quiere decir, él nos da líneas de trabajo y plática para llevar a la iluminación. No estoy diciendo que hay que ser un yogi para conseguir la iluminación. Yo no lo sé. Es posible que uno por intuición lo descubra de alguna manera y de tanto intentarlo. Pero si podemos ya tener la experiencia de los sabios que nos antecedieran, y eso es el nombre de nuestro libro con Pedro Oliveira, que hoy por final está de cumpleaños. Pedro hoy está de cumpleaños ya acuayano. Y la tradición sabiduría. ¿Qué significa tradición? Es como un bastón de conocimiento que se pasa al otro que se está a ocurrir por el sendero. Entonces no necesita descubrir la pólvora y la rueda todo de nuevo, sino que en la vida útil de uno que tiene 70 años, ¿verdad? Voy a considerar los primeros 10 años de preparación, que no en general ni siquiera lo aceptan como miembro de la sociedad teosófica, ¿verdad? Si no tiene 10 años. Y los últimos 10, salvo muy raras excepciones, ya está después de los 80 más difícil tener las mejores condiciones para la práctica del yoga, si ya no ha practicado antes, ¿verdad? Si ha tomado una vida desreglada, ya no, a veces ni siquiera llega a los 80. Y parece que los primeros 10 y los últimos 10 tienen alguna semejanza, porque volvemos a usar las ropas de plástico y tenemos ahí, ¿verdad?, los dientes, y el caminar se torna un problema. Antes se aprendía a caminar, ahora se aprende a no caminar más. Es una renunciación progresiva, ¿verdad? Entonces se hace una curva de Gauss ahí, una curva normal de la función clásica gaussiana, y ahí vamos a los límites. Tenemos ahí unos 70 años en promedio, y si cada vez vamos a retomar del punto cero, sería una lástima. Pero para poder
comprender lo que es la tradición sabiduría o la teosofía, que es la sabiduría antigua o de los ancianos, hay que desarrollar por lo menos un respeto por una hipótesis a ser testada por uno. Si lo tomo solo como cosa de viejos, no es una sabiduría antigua, sino que tomamos por una superstición acumulada. Pero si tomamos como una hipótesis de una ciencia que yo puedo testar hoy, sino, como también decía Ángelus Silesios, en vano sería el Cristo nacido en la Galilea a 2000 años atrás, si no pudiera nacer hoy en mi corazón. Entonces, si la Navidad es solo un símbolo para vender en el shopping center, eso no tiene utilidad real. Ahora, si la experiencia mística de los antiguos, si la ciencia de la yoga que Blavatsky lo compara con ocultismo, Raja Yoga, ella dice, es sinónimo de ocultismo. En el volumen 12 de su Collected Writings. Entonces, ahí no necesitamos cada vez redescubrir la pólvora y la rueda. Y esta ciencia no necesitamos tomar, y si me hago claro, no debemos tomar así como un dogma. Pero el propio Patanjali lo pone como un experimento científico. Vamos a tomarlo como una hipótesis y testar, hacer experimentos, tornar nuestra vida una investigación. Así comprendo en mis limitaciones este tercer objetivo de la sociedad teosófica: investigar las leyes no explicadas de la naturaleza, pero quizá no explicada por la ciencia, pero explicada por el ocultismo o la ciencia oculta, y los poderes latentes en el hombre, quiere decir, descubrir cómo despertarlo. Pero no de una manera así de querer despertar la Kundalini en un final de semana, que esa es la locura de los apresados, que van a pagar, si lo consiguen, van a pagar un precio muy alto, tal vez la vida. Y dice Leadbeater, peor cuando afecta principios superiores y produce efecto a las vidas superiores, porque puede caer en la magia negra. ¿Verdad? ¿Cómo? Oh, disculpe con mi acentuación de portuñol, magia negra, entonces. Es el camino de la izquierda. Cuando desperta estos poderes, el efecto no se hace solo sobre el cuaternario. Ahí está la tradición cristiana llama el pecado que no se puede perdonar. Porque es verdad que la reencarnación sacrifica a cada vida en general por la regla solamente el cuaternario, que es mortal, pero no la triada que es inmortal, ¿verdad? El Atma Buddhimanas, del Karana Sharira arriba, del Karmashaya o cuerpo causal, se mantiene. Y por eso podemos crear una ciencia que va a cada vida agregando un poco más al cáliz sagrado, hasta que el vino transborda, y ahí tenemos la idea del grial que cumple su función de regenerar nuestra naturaleza para recibir la gran comunión que sería esta hostia del Atma, este nirvana. Entonces, todos esos símbolos muy antiguos, y le mencioné
este punto magnífico de la obra sobre el Grial, que cuando Arturo lo toma, ofrecido por Parsifal, él dijo, solo ahora yo sé cuánta sed lo tenía, o yo tenía. Porque tiene una expectativa de algo superior, como es la meditación definida por Blavatsky, que la meditación es el anhelo del hombre interior por el infinito. Pero en cuanto no lo ha percibido, es un anhelo nebuloso o nubilado que con frecuencia busca la felicidad en los caminos en que ella no está, que son en verdad descaminos. No sé si hay eso en español. Descaminos son desvíos. ¿Ah? Y entonces la idea de que la memoria es desconectada por la personalidad de una encarnación a la siguiente y que a muchos parece una pérdida lamentable y querían tener recuerdos de vidas anteriores y se van a pagar a algunos a veces pseudo hipnotizadores para tener algún vislumbre o recuerdo y que uno no sabe si es inducido o si es espontáneo. Y ahí, bueno, no voy a me entretener ahí con estos esquizoterismos, ¿conocen? Es un esoterismo esquizoide que lleva a la pérdida del equilibrio personal, porque están ahí y quieren vender lo esotérico. Entonces hay logias de vender. ¿Y cómo es posible en un shopping center vender el esotérico? Si el eso en griego quiere decir interno. Ahí tú vas siempre a comprar a pirámides de perfumes y inciensos y no sé más cuántos sinos y bueno, que no tengo nada en contra, pero no es esotérico, no es interno. ¿Ah? Hay que tener la idea que por dormir con una pirámide abajo de la cama y otra arriba, no va a me llevar a la iluminación. ¿Verdad que si a la noche lo tomo el errado, voy a poner dentro de la pirámide de abajo lo que no es? Entonces, no es el camino de la iluminación todo eso accesorio. Pero el shopping center está interesado en las ventas y los jóvenes van a tener que discernir entre lo que es el camino anterior y lo que es lo más visible en la internet. Porque la internet, el valor del conocimiento es medido por el número de clics. Entonces, si un hombre es sabio o no es sabio, es porque le han clicado más o menos. Pero ese es el camino de la celebridad, no de la sabiduría. Y a veces que uno es un showman, pero todavía no tiene sabiduría. Entonces él puede tener muchos clics y no ser la verdad. Entonces hay que, en nuestra civilización, no hay más la costumbre de meditar sobre sutras, porque la sabiduría esotérica tiene que venir de dentro. Así dicen las cartas de los maestros. La iluminación tiene que venir de dentro. Y continúa diciendo que si fuera tan sencillo, lo haceríamos un manual como de gramática y lo distribuiríamos a todos. Entonces no necesitaría uno meditar, encontrar inspiración interior. Y porque estamos por las celebridades y las fotos y el Instagram y los clics, ahí después se quedan depresivos
porque necesitan siempre estímulo externo y no están acostumbrados a quedarse en silencio y encontrar luz interior. Se queda un día sin el celular porque no hay carga, ya está en crisis. Estábamos en mi casa y todavía el celular no era tanto aquel tiempo, y a una noche faltó energía eléctrica. Y yo, con mi naturaleza canceriana, digo, mira qué belleza, vamos a tener un jantar, una cena a luz de velas, porque hay 2 o 3 candelabros, como se que nunca se han usado en nuestra casa, o hasta el punto. Era una cosa totalmente ornamental. Ahí yo entonces dije, hoy será el día. Y lo encendí todo esto, prendí la luz ahí, estaba todo una maravilla. Llegó la familia para la cena. Ahí uno porque no podría asistir a la novela, a la televisión, el otro porque el juego no estaba disponible, el tercero porque ya ahí no tenía no sé qué. Y bueno, entonces de un momento mi hijito, que era ainda menos, con menos edad, lo puso la mano en el fuego y se quemó porque nunca había habido una vela encendida. Solo a los cumpleaños para soplar. Entonces no conocía. No, ya no conocemos más casi nada. Estamos regresando en el conocimiento de las leyes más elementares de la naturaleza. Esta pesquisa de Sunday Times, o no sé qué, Washington, no sé, Post, no me acuerdo ahora, si entra en la internet, ahí está la función del Google. Procuren esto, la pesquisa, que 30% de los americanos ya no sabían que el queso viene de la leche y creían que leche achocolateado viene de la vaca brownie o marrón. ¿Cómo es posible? 15% de la población ya no, ideas raras, porque tenemos un conocimiento artificial. Ahora, reflexionar sobre la tradición antigua, y no como para hacer más una religión o tomarlo como un dogma, sino para que ingrese en nuestra vida diaria. Eso es asimilar la teosofía. El magnífico libro de Radha Burnier que hemos creado en Brasil, es verdad que fue Pedro, aprender a vivir la teosofía. Aquel tiempo él puso otro título, la teosofía, la sociedad teosófica hoy. Es una colectánea de artículos de Theosophies de ella. Pero empezó en Brasil a crearse una broma, porque el libro ya tenía 10, 20 años, que es la Sociedad Teosófica de ayer y no de hoy. Entonces, preferimos cambiar el título por el nombre de uno de los artículos, y ahí me parece más inspirador, pero se reimprime esos artículos en conjunto con el nombre de Aprender a Vivir la Teosofía. Y yo creo que estamos acá. Entonces, saber que la pérdida de la memoria de una reencarnación a otra, por lo menos por el cuaternario, porque así lo dicen los que van más arriba, que hay una memoria akáshica y hay también una memoria causal, una externa de la memoria de Dios y otra de la luz astral o de la luz superior incluso, y de uno interna que sería del átomo permanente del cuerpo causal, y ahí tal vez búdico, átmico, no lo sé, no he llegado tanto, ¿verdad? Pero que hay también una memoria interna. Pero la memoria de la personalidad es fruto de repetición también de vicios.
Y por eso lo he incluido como el título que todavía no hemos concluido en mi percepción, que se llama Condicionamientos, Muerte y Regeneración. Aquí, claro, podemos estudiar la reencarnación solo como un mecanismo explicativo de la consecuencia del karma o que son leyes gemelas. Pero si tomamos la reencarnación como la purgación de la memoria, ella también, por su mecanismo, nos ayuda a cada renacimiento a una regeneración. Si no lo aprovechamos la oportunidad, o si comprendo algo de Krishnamurti a mi manera, creo que cuando queremos purificar la memoria, tenemos que renacer, como si fuera una reencarnación autoorientada o una iniciación generada por nosotros mismos. Tenemos que nos liberar de la memoria para volver a ser chicos. Esto he leído acá de unas inspiraciones que recibí al sueño a otros días, que es volver a una pureza original que teníamos cuando los vehículos y los elementales no estaban contaminados por la mundanalidad, porque aún éramos chicos. Eso a cada vida repasamos. Y aquellos que han tenido el honor de ser papá o mamá de un chico y acompañar su desarrollo, perciben esas líneas invisibles en que ya la pureza está se perdiendo y uno llega y dice, bueno, ahora la niñez terminó. Ahora ya la adolescencia también terminó. O ahora está amadurecido, así se espera. Y verdad que uno va viendo que son los cuerpos que están mudando de edad y recibiendo experiencias. Entonces, en la segunda exposición que hemos hecho, he creado una pregunta. ¿Qué es que necesita regeneración? El Atma, por supuesto, no, porque es atemporal, es la perfección espiritual que ya no ha sido dada desde el principio. Entonces son los cuerpos que necesitan renacer, y a cada reencarnación, mismo un maestro de sabiduría tiene que pasar por las 5 iniciaciones más una vez. ¿Verdad? Que porque ya tiene desarrollado, lo hace muy rápido. Ya lo nace casi sabiendo. Pero hay que entrenar los vehículos desde saber segurar el cuchillo y la cuchara, ¿verdad? Desde los primeros pasos, aprender a caminar. Y por eso no les gusta reencarnar en cortos tiempos, prefieren aislarse, hacer sus cuerpos físicos perdurar en más tiempo. Porque si vivieran en nuestro nivel de confusión, no pasarían tampoco de los 90 a 100 años. En mi vida personal, quiero decir, he leído en enciclopedias, pero en mi vida personal solo he encontrado 2 personas que cruzaron los 100. No sé si mi estadística está mala. Pero como ya he llegado a los 60, es una estadística de alguna expresión ya. Quiere decir, no es muy común siquiera cruzar los 100 años. Y dicen que los maestros van más allá, pero eso no, yo lo digo solo de que he leído, no tengo prueba de eso, a no ser tal vez el libro de esta
señora Cuperocle sobre la vida de conde de Saint-Germain, y ahí hay documentación de todo el periodo francés de la Revolución y de antes y después, y parece que hay testigos que lo miraron antes, después, y su apariencia no cambiaba. Bueno, ahí si uno quiere hacer una averiguación histórica de estos personajes como Highlanders, eso no me alcanza. Ahora parece que hay poderes en el libro tercero de yoga de Patanjali, que es el Vibhuti-pada, que van a sorprender a un occidental, o va a se quedar, ¿cómo es posible? Porque han controlado la mente, entonces van a producir efectos sobre la materia que para el hombre común son imposibles. Entonces, ¿qué hay de ocultismo más allá? Yo no he experimentado, pero tenemos estos fenómenos de Blavatsky, toda esa historia que es tomada así, a veces como cosa rara, o como, ¿no es?, motivo para no se elevar mucho a serio a la teosofía, porque está con cosas fantásticas. Pero vamos a tomar entonces los primeros pasos como una investigación, y quizá va a nos llevar más allá de lo que es imaginable. Y entonces, tomado por este punto de vista, si hay o no algún recuerdo después de la muerte de la personalidad, antes de ingresar al Devachan, y esas discusiones teosófico-bizantinas, si hay conciencia o no hay, si eso hay en Devachan que no hay comunicación con los muertos. Y a mí me parece un poco extraño, porque si no hubiera ninguna posibilidad, ¿por qué tanta preocupación de los maestros en evitar que se haga aproximación? Son solo cascarones. Bueno, verdad que los cascarones pueden ser un problema, pero los iniciados consiguen. Entonces, ¿a dónde está la línea separativa que realmente dice se puede o no se puede encontrar comunicación? Yo creo que los maestros estaban muy preocupados en no estimular a su tiempo en las cartas, y verdad que las cartas fueron escritas a Hume y a Sinel, que no eran iniciados. Entonces, para no estimular que procuraran los seres humanos comunes comunicación que iba a perturbar los estados introspectivos de lo post-mortem. Pero que Anie Besant y Leviter dicen que es posible, y Blavatsky y la carta dicen que no es, y ahí ya tenemos un lío teosófico clásico. Y quizá es que para el hombre común no sea recomendable, o que los casos son muy pequeños en cantidad y la mayoría sean de cascarones, pero no lo sabemos exactamente lo que pasa en cuanto no hemos nosotros mismos hecho la experimentación. Y tomar uno u otro como un dogma también es una limitación a nosotros, y ahí quedamos aislados los libiterianos y los blavatskianos, y se crean corrientes dentro de la sociedad que no se comunican. Eso es falta de experimentación espíritu científico. Entonces vamos a practicar la yoga, y el tercer objetivo, y no tomar el segundo, que sería más intelectual, como una religión. El yoga nos solicita investigar a uno mismo estos poderes, y no solamente creer que existan o tomar uno por como se ya leyera por nosotros. Así tomó la posición Krishnamurti, ¿verdad? No quería entrar, llegaba a decir que la reencarnación era un hecho, pero no una verdad.
Es una frase. Y también, sí, es un hecho porque es un mecanismo de la naturaleza, pero no es una verdad porque desde el punto de vista vedantino, verdad es solo lo que es incambiable. Todo eso es maya. Entonces él lo ponía en una discusión que no vale la pena. Tenemos que encontrar la liberación. Un momentito. Dijo que era un hecho. Era un hecho, pero no era una verdad. Eso. ¿Y qué contradicción es esa? Eso uno tiene que tener una mente vedantina para comprender. La filosofía vedanta dice que verdad es lo incambiable e inmutable. ¿Y el hecho? El hecho es lo que pasa en el reino de Maya. Es una experiencia. Está en el reino de la materia. Los hechos, la ciencia trabaja lo que es mensurable. La verdad es el reino de lo inmensurable. No pongas tu percepción en lo que es inmensurable. Quien lo contesta comete error. ¿No es? Quien pregunta comete error, quien lo contesta comete error. Entonces, de un punto de vista del Vedanta puro, la frase de Krishnamurti es perfecta. Pretender entender lo infinito desde lo finito que somos es imposible. Así es. Y también para mí me parece ahí está el gran pecado y la gran contradicción del cristianismo tradicional. Él lo dice que si un hombre ha hecho un pecado en el tiempo, va a tener la posibilidad de resgatar o pagar el pecado por la eternidad en la damnación eterna. Sí, es un concepto, no sé si existe la misma palabra en español. En portugués se dice damnação. Es la condenación eterna en el infierno. ¿Sí? Ahora, mira qué cosa contradictoria. Si tomamos por hipótesis, y yo creo que es posible, que el gran concepto agregado del cristianismo es el amor y el perdón, y casi se confunden los dos. Y que tal vez la expresión más linda de eso en Juan 8, cuando querían poner a piedras a esta María, lapidarla, porque estaba tomada en flagrante adulterio. Y él lo dijo, yo no te condeno, ellos también no, porque él dijo, quien no tenga pecado que tire la primera piedra. Eso, Juan 8, me parece la gran distinción, o si puede decir una reforma, del judaísmo al cristianismo. El judaísmo era muy reglado, pero el cristianismo lo acrecentó el amor. Y el cristianismo no tiene énfasis en la reencarnación, a mí me parece. ¿Por qué no quiere enfatizar las reglas de mérito que hay en la tradición judaica? Aunque si tú miras la parábola de los talentos, se dice que cuando recibió 5, produció 10, recibió 3, produció 6, y el que tenía solo 1, aún eso le fue tirado porque no produció nada, y fue direccionado a lo que tenía 10. Entonces sí vamos a tomar
las reflexiones sociales de igualdad por la parábola de los talentos, no vamos a comprender. O Jesús no tenía amor, o vamos a tener que estudiar la ley del karma, porque el problema es querer imponer una igualdad sin mérito. El mérito en la naturaleza es solamente cosechar lo que se ha sembrado. Entonces son puntos que en nuestra cultura casi no se puede tocar porque ya se van con ganas sobre uno, pero hay que profundizar que hay una ley. Y que es nuestro deber ayudar a las almas sencillas a que ascensionen a mejores condiciones. Pero eso no es todo, porque tú ofreces oportunidades y no siempre utilizan bien. Entonces, si no hay el mérito interior, la mera oportunidad no es suficiente. Tú pega dos hermanos gemelos que tienen casi el mismo mapa gemelo, el mismo mapa astral, con 5 minutos de diferencia, la diferencia del ascendente será 1 grado. Y mi libro trata, el capítulo 22, de observaciones de estos casos. Entonces son hechos, no son especulaciones. Se hacen los dos mapas. Las oportunidades son las mismas. Entonces las dos chicas, una quebró un brazo en 1 año, otra quebró el año siguiente. ¿Por qué? Porque a la progresión 1 grado es 1 año. Entonces, como hay 5 minutos, es lo suficiente. Hay una tenía un novio a 1 año y la otra al año siguiente. Pero una contrayó matrimonio y la otra se descompensó toda y hay una crisis con el novio que ya no se concretó en matrimonio. Sí, no estaban así muy alineadas. Y entonces resulta que yo soy la diferencia entre el destino de las dos, porque una ha tenido un hijo y la otra no, porque son mi mamá y mi tía. Entonces yo observé este caso, y una se quebró después una pierna y ha puesto esta prótesis en el fémur, y después la otra, y así siempre. Hay cosas que las vidas de las dos tú puedes acompañar, pero son hechos o oportunidades. El aprovechamiento, así se dice, no es garantizado. No voy a decir que las dos tienen la misma maturidad. Reciben oportunidades muy similares. Por supuesto, han nacido de los mismos padres, fueron al mismo colegio, tenían la misma manera de peinarse y las ropas, y una vez hacía la prueba por la otra en la escuela, y ahí una decía, porque en verdad tú me pasaste en aquella prueba, como si fuera un problema. Yo he asistido que es necesario que he tenido dividir hasta el útero con usted, cuando estaban discutiendo. Entonces yo no me meto en eso, porque cuando llega a este nivel de argumento no tengo experiencia, no he dividido el útero con nadie. Pero entonces, cuando se pelean, es una cosa increíble. Y si hasta los gemelos sí pelean, ¿por qué no los hermanos de la sociedad en una fraternidad que se quiere, claro, universal? Pero hay peleas todos los días. Pero si tenemos por lo menos la claridad de que no por ideas o por autores no deberíamos pelear, porque son preferencias del yo, sino que deberíamos caminar para una experiencia que resolviera la cuestión. Como decía Sri Ram, que como no tengo estos poderes, le preguntaran sobre si las cadenas
la cadena terrestre incluía Mercurio y Marte o no, porque hay en la doctrina secreta una afirmativa, hay en la carta de los maestros otra. En la carta de los maestros, el maestro a veces dice una cosa, después dice que fue un teste a la intuición, y después declara que todavía no estaban preparados, y al último, como Hume le pregunta si Blavatsky tenía o no los 7 cuerpos y dejado uno al Tíbet, ahí él dijo, ahí no puedo responder porque llegó muy cerca. Hume dice, o sea, él no puede no tener el cuerpo físico, ella porque está con nosotros. Blavatsky hay que tener vitalidad o un cuerpo etérico, lo Pranamaya Kosh, porque si no, no funcionaría el físico. Y fue siguiendo, hay que pensar, tiene que tener una mente, todo. Entonces tenía que tener los 7 principios. Entonces Hume lo puso, y quizá que un 7º de cada principio está en las manos de los maestros en Tíbet. Eso performa a la suma 1 7º de su constitución. Y ahí el maestro no habla. No habla. Entonces, cuando es un secreto, las cartas no evidencian todo. Uno no sabe cuándo llega la verdad, si es la verdad o si es un secreto que no puede ser revelado. Si estudiamos la carta como la última verdad, lo hacemos error, nos quedamos una religión. Es un dogma. Entonces, no quiero crear más problemas que ya tenemos, pero estoy estimulando el razonamiento del señor Sri Ram. Lo preguntaron eso y Sri Ram respondió, como todavía no tengo poderes para hacer mi propia investigación, lo dejo la cuestión en suspenso. ¡Qué sabiduría! Lo dejo la cuestión en suspenso. Y creo que Krishnamurti y también Radharani iban a decir, ¿y qué diferencia hace si Marte está o no está en la cadena para mi vida diaria, para aprender a vivir la teosofía? O como pasó en Brasil, que una chica muy bien intencionada en esta rama, Kutumi, que ya no me parece el mejor nombre para una rama, pero que para nosotros es muy sagrado, pero se expone a un público que se puede no entender bien o tratarlo mal. Pero así es la tradición. En Cuba cada día de la semana funciona una rama con un nombre de un maestro. Y ahí cuando se cortó la luz por el apagón, se pusieron todas al domingo, de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, y así somos teósofos, Rama Kutumi, Rama Moria, Rama eso, Rama aquello. ¿Y qué es el mundo va a pensar de nosotros? Que somos raros. No comprendemos lo que es esotérico y lo que es exotérico, porque no utilizamos una manera de atraer el mundo, hablamos a nosotros. Es como decía Juan Viñas, que vamos a crear una 6ª raza raíz en que todos son charlantes, pero nadie va a hacer la comida, concertar las maquinarias de la comunidad, y vamos a morir de hambre porque no habrá comida en la 6ª raza. Solo unos dando charlas a otros. Eso aprendí con Juan Viñas. Entonces, solo para cerrar este pensamiento, me parece muy importante que el yoga nos induce a una práctica de la teosofía, verdad que son reglas generales, pero induce a la meditación y al desarrollo de la capacidad de descubrir por uno mismo. Esa es una ciencia oculta, ¿verdad? No una creencia en el autor que me gusta más. Por favor. Sí, solamente con respecto a
distintas escuelas o distintas ideas, inclusive dentro de la misma sociedad teosófica, hay no solamente distintos periodos, sino que todos los conocimientos que nosotros tenemos son culturales, provenientes de distintas escuelas, y inclusive los maestros son de una escuela particular. Entonces, nosotros estamos peleando por aspectos muy técnicos que no sé si hacen al tema puntual. Tal vez nosotros estamos muy acostumbrados al uso del libro y de las ideas como herramienta, y a veces nos perdemos en eso. O sea, vemos tanto los detalles que nos perdemos el bosque. Es como que, por decirlo de una forma comparativa, ¿no? Nos quedamos mirando el manual de la computadora, pero la computadora no la usamos. Es que hemos recibido todo este manual ya pronto. Voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Consiguen imaginar la teosofía sin la reencarnación? Y como que Blavatsky no habla de este tema como fundamental y no lo menciona en Isis sin velo. 4 tomos o 2 de original y no se habla. Solo se presenta como importante en la doctrina secreta. Pero son 11 años que estaba por una instrucción de los maestros de Luxor y después se cambió por los transhimaláyicos. Entonces tenía lineajes de estudio muy distintos, y se dice en las cartas que el maestro estaba prefiriendo la elección de aquella señora Kingsley, creo, o Kings alguna cosa, de la rama de Londres, en detrimento de Sinet, aunque esta señora no creía en la existencia de los maestros, y el señor Sinet creía, sí, pero que ella era vegetariana y él no era. Entonces mira cuántas contradicciones o diferencias de desarrollo, porque era estratégico en empezar el movimiento teosófico sin la reencarnación, porque el occidente no estaba pronto. Y cuando el Cristo lo dijo en Mateo 1, a las 11, 13 a 15, este es el Elías que había de venir, ¿quién puedes dar crédito o tienes oídos para oír que oiga? ¿Verdad? Él no dice, es así, él dice, bueno, si tú lo puedes oír así, quizá lo sea. Porque el esotérico no es impuesto, porque se comprende que no todos están prontos. Entonces, la primera parte de la obra de Blavatsky simplemente no habla de reencarnación. Ustedes saben cuál es el libro que introdució la reencarnación en la literatura teosófica. ¡Tcharam! Pregunta de show. La clave es posterior a la doctrina secreta, 89, mucho posterior. El libro que introdució la reencarnación como doctrina es de Olcott. Catecismo budista de Olcott, unos que así, ¿sabe? Hay quien lo desprecie, que es solo un catecismo. Pero el maestro, verdad, el jefe de los maestros, lo da toda atención a la obra de Olcott en su carta única. Sí, y porque el trabajo de él seguía la línea de presentar a los pocos, a partir de las religiones establecidas, una progresión esotérica de conocimientos. Él tomaba el budismo en su forma más sencilla y tornaba accesible el conocimiento de los maestros. Y ya queremos empezar por eso aprendí con Juan Viñas, que el error es querer empezar por el esotérico sin tener cumplido el exotérico.
Queremos gran cristianismo sin vivir los 10 mandamientos. Queremos empezar por Kundalini sin ni siquiera asumir el Panchasila. No tenemos la ética, pero queremos la gran filosofía del Vedanta. Entonces, es que somos raros, ¿verdad? Somos raros. Una ciencia tiene prerequisitos y progresión, por supuesto, y redundante, progresiva. Entonces, el Raja Yoga es eso. Vamos regla a regla. No estamos prontos, nos quedamos. Vamos a empezar por el yoga preliminar. Vamos a comenzar por la dieta y por una vida de devoción de Ishvara Pranidhana y algún estudio de Svadhyaya. Y así se empieza. No, ya es mucho. Ahí no es posible. No quieren ser vegetarianos, sacar el alcohol y quieren ocultismo práctico. Es una contradicción. Entonces, mira, la belleza de los sabios o yogis de la antigüedad es que comprendiendo la naturaleza humana, lo daban a cada uno las reglas de su estadio. Y no más, porque se voy a crear una ambición espiritual. Eso es el libro de Yogan Shantrumpa, ¿no es? De materialismo espiritual. Que se crea, también lo dije, creo que esto luce en el sendero, que se cambian ambiciones humanas en ambiciones espirituales. Ahí queremos grados, ahí el problema de los simbolismos también ritualistas, que ya después no hay pecho suficiente, tenemos que poner una prótesis, porque tantas medallas. La medalla es un símbolo, bueno, uno es obispo, uno llegó al 33 grados, y bueno, y estamos trabajando por un ideal. Ahora sí, ahí ya no es, la medallita se tornó más importante que lo que simboliza, y tenemos otro problema también. Tenemos competencia por cargos, eso en toda la parte, en los rituales o fuera de ellos. Y bueno, pero la vida esotérica es interna. Lo que vamos a conquistar es como un juego de golf. En cuántas tacadas pongo la pelota en el hueco. Y no importa lo simbólico, hay que saber concentrarse y poner, no es, la mente en el punto. Tenemos el control, tenemos la concentración. La señora Besant dice que si no tenemos concentración, el yoga no sirve para nada. Que es el punto. Eso está en introducción al yoga. El punto de diferencia es que hay que aprender a meditar. Entonces, me parece que esta cuestión de la reencarnación es importante, sí, para que podamos continuar en nuestra próxima vida el esfuerzo que hemos empezado en esta, y que no nos desanimemos, no nos decepcionemos si todavía estamos con pelos blancos y aún no hemos nos iluminado. Un día tenemos que empezar. A veces escucho, pero ya estoy muy viejito, ¿por qué me voy entonces a ingresar en la sociedad teosófica? Y ya no me alcanza. Y digo, esa es una visión muy limitada, porque estoy sembrando ahora la próxima encarnación. Si en esta vida he empezado a estudiar con 15 años, cuando nadie en mi familia lo hacía, y ingresé a la sociedad con 19, cuando no había miembro en mi familia, es porque alguna cosa venía, alguna causa ha que tenido venir de ese efecto ha tenido que venir una causa previa. Y si un día no empezamos, eso preguntar a la señora Radha Bonier de una manera un poco van a percibir.
La señora ha tenido mucha suerte de nacer hija de un presidente internacional y tener sido aún entrenada por Lidbiter, Besa y Krishnamurti, y nacida en la sede de la Sociedad Teosófica Internacional. Y ella lo miró así y después habló con nosotros, pero será apenas una suerte. O no hemos comprendido nada de la ley del karma. ¿Eh? Porque si atribuimos esto a la suerte, estamos ahora construyendo en las próximas vidas sus condiciones. Y si nos lastimamos, como yo me pregunto a veces, ¿por qué he nacido en Brasil? Pero estamos construyendo condiciones para una vida futura. Y también me gusta el razonamiento del Dalai Lama que dice que hacía oraciones para nacer en un lugar que había ignorancia y sufrimiento para ser más útil. Qué sublime esta disposición. Entonces así los maestros renuncian al nirvana para vivir con nosotros, que no debe ser tan atractivo, ¿verdad? Y entonces este estudio de la reencarnación no es tan detallado para saber si tenemos o no conciencia en el astral o cuánto tenemos, y si despertamos, y si podemos despertar y controlar los vehículos o todavía estamos involucrados en el nivel de nuestra percepción. Porque así dice, por ejemplo, el Lidbiter, que hay que tener 3 cosas en mente, y vamos a hacer un experimento post-mortem. Primero, que los mundos están dentro de los mundos. Quiere decir, no es el astral, o el purgatorio, o el mental, o el devachan, o el celestial afuera, sino en un camada sutil de este mismo mundo. Entonces me gusta que la película que se llama El Sexto Sentido, ¿se acuerdan? Eso. Porque uno pensaba que el problema estaba en el chico y al final uno se sorprende. Entonces, el que se murió no siempre percibe que está muerto porque hay una contraparte astral de todo que hay en el mundo físico, porque el físico toma la forma a partir de la forma de los sutiles, que sería el astral mental hasta el plan de las ideas de Platón, que es del demiurgo que lo crea. Entonces, sí, después de la muerte debe haber una contraparte, réplica o cosa así de las cosas físicas. El segundo es que hay que entender que los escenarios que podemos encontrar, aunque sean subjetivos, son creados de generación en generación por creencias, no porque está allá, son reales. Si hay lavaredas de fuego, puede ser que muchos que creen en el infierno pensaran, y aunque la forma de pensamiento no se desagregó todavía, llega una nueva ola de desencarnados, que en Brasil se dice que es un vegetariano, entonces es un desemplante, no un desencarne. ¿Ah? Y que van a reforzar las fuerzas astrales de los anteriores y el escenario se queda más o menos con apariencia permanente. Y el tercero, que depende del control de la pasión de uno, a cuál de los niveles o astral o mental se va a ubicar. Ese es el control de la pasión por la meditación. No me parece que haya ahí ningún instrumento malo. Van a decir cuál es el grado del ser para tener este nivel de conciencia, tal vez no el hombre común. Entonces quizá ese es el ensinamiento para alguien que ya está en el sendero, que ya es un auxiliar invisible. Ahí yo no lo sé. Ahí yo no tengo esta capacidad todavía. Jinayadasa dice, porque está en la carta del maestro, que Olcott no pasó por el test de los 4 elementos para ser un auxiliar invisible. Yo creo que carta 96, 97.
de los maestros de sabiduría, ustedes pueden percibir, hay una nota. A veces es que leen la carta y no leen la nota, porque está en otra hoja. Pero cuando se estudia, eso me enseñó Juan Viñas, cuando se estudia es diferente de leer. Entonces, hay que hacer todos estos estudios y llegar a su propia conclusión, pero lo importante, eso sí, es que no se excuse que la vida está terminando y que no hay más tiempo para practicar el yoga, porque la reencarnación nos dice que el ladrillo que pongo hoy será mi casa mañana. Así hay que leer más la historia de los 3 cerditos y el lobo. Hemos leído poco. Tenemos que construir nuestra habitación. Esa es la segunda iniciación, se llama Kutichaka, aquel que ha construido su habitación, que tiene una cabana. ¿Se dice cabana? Cabana. Ahí está la traducción del sánscrito. El primero grado se llama Parivrajaka, aquel que no tiene morada, es renunciante. El segundo, no es que construyó ahora una mansión física, no, su construcción es en el otro nivel mental. Pero eso es de mañana. Entonces, si hay alguna pregunta, porque tenemos ahí la encarnación del tiempo, que es Ernesto, un hombre que nos pone en los carriles, pues si no, así los raros teósofos no iban a comer, se iban a morir sin dormir, y ¿verdad? Tú nos salvas. Y hace lo más importante, un instituto funcionara muchos años. Por favor, acepte mi gratitud por eso. Paga las cuentas, tiene los ladrillos uno arriba del otro, y sabe que hay que tener el tiempo para hacerlo. Ha llegado ahora a las 5 puntas de la estrella. Y ahora, ¿verdad? A veces toma una puerta errada conociendo la otra. Pero ese es motivo de gloria. Antes no había como confundirse, ahora por lo menos hay. Entonces hacemos un intervalo de 15 minutos. ¿Está bien? Por favor.